Hola, soy Marcos Morales, estudiante de Gestión Logística, y hoy hablaremos sobre economía. El ser humano se caracteriza principalmente por tener necesidades ilimitadas, o sea, adquirir un bien o un servicio, pero al mismo tiempo estos servicios o estos recursos son limitados. Ahí es donde nace la necesidad o el problema o la escasez. El concepto de economía tiene muchos significados. Uno de ellos es la identificación como ciencia de la administración óptima de los recursos hasta la simple administración del tiempo, trabajo y bien. Básicamente se puede inferir que la economía es un hecho real de una sociedad. Como ciencia permite estudiar las relaciones de intercambio y la conducta humana. Es claro que no existe una definición concreta de economía. De hecho, su definición está asociada directamente al pensamiento económico. Entre los términos de economía vamos a encontrar la economía positiva y la economía negativa. Según su marco de acción y utilización, la economía es positiva o negativa. La primera relacionada con el plano fático y la segunda relacionada con los juicios de valor. La economía normativa se caracteriza porque su enfoque económico postula un debe ser de la economía asociada a la intencionalidad de mejora. Esta economía tiene el papel de diseñar políticas económicas. En cambio, la economía positiva se caracteriza porque su enfoque económico postula un ser de la economía asociada a los hechos. Esta economía tiene el papel de describir los hechos económicos y sus causas. Las externalidades son consideradas fallas de mercado, puesto que son efectos colaterales de acciones económicas. En otras palabras, son efectos externos a la economía, pero nacen o se crean a partir de la actividad económica. Pueden ser positivas o negativas. Externalidad negativa, de sutilidades o perjuicios. La actividad de las curtiembres, empresas dedicadas a la transformación y procesamiento del cuero crudo para productos como carteras, billeteras, zapatos. Estos provocan residuos que contaminan a los ríos, a la atmósfera, y por lo tanto se ve reflejado como una externalidad negativa. Externalidad positiva son las utilidades o beneficios. Un ejemplo de externalidad positiva lo puede dar una empresa de miel. Posee colmenas donde habitan miles de abejas y estas van por los alrededores polinizando y prestando un beneficio a la comunidad sin recibir ingreso económico alguno. Este beneficio forestal y ambiental se considera una externalidad positiva. Ahora veremos los sectores de la economía. Según la actividad económica, la economía se divide en tres sectores: primario, secundario y terciario. El sector primario es aquel asociado a actividades agropecuarias o extractivas. Dentro de este sector se encuentra la ganadería, la agricultura y la minería. El sector secundario hace referencia a la transformación de materia prima. Las actividades que hacen parte de este sector están relacionadas con la industria de toda índole y con la producción de bienes de consumo. Finalmente, el sector terciario es más conocido como el sector servicios, dado que en este sector solo se prestan servicios que permiten cubrir las necesidades como la salud, educación, transporte y entre otras. Ahora veremos las relaciones intersectoriales, circuito económico, agentes económicos. Existen tres agentes económicos. Entre estos están los hogares, las empresas y el gobierno. Estos agentes económicos establecen relaciones entre sí por medio de la producción y distribución y el consumo. La interdependencia entre estos agentes es notoria, dado que los hogares tienen necesidades y las cubren con el consumo de bienes o servicios que proporcionan las empresas, a cambio de dinero que es obtenido por la venta de fuerza de mano de obra de los hogares. Asimismo, los hogares deben pagar impuestos al Estado o gobierno, quien deben suministrar bienes y servicios públicos como la justicia, seguridad, parques, carreteras, entre otros, lo cual implica pago de salarios. Lo anterior se relaciona como el flujo circular del dinero. Ciclos económicos. ¿Qué es un ciclo económico?
Es un patrón que muestra el comportamiento de la actividad económica en torno a una tendencia de crecimiento a lo largo del tiempo. Se caracteriza por tener fluctuaciones cuyos movimientos son ascendentes, recuperación, y descendentes, recesión. El indicador que se utiliza es la variación porcentual del PIB. Durante cierto periodo, las fases principales del ciclo económico son el auge y la recesión. Auge, también denominada como expansión. En esta fase, la actividad económica alcanza un máximo. El desempleo es bajo, se habla del boom económico, gráficamente se representa como la cima. Recesión, también denominada contracción. Se caracteriza por la disminución fuerte de la producción, aumento dramático del desempleo. Se habla de crisis económica, gráficamente se representa como el fondo. Entre estas dos fases se desarrollan los términos de depresión, estancamiento, desaceleración y crecimiento. Es importante tener en cuenta que todas estas economías son de países que están en variaciones, es decir, han pasado por las diferentes fases del ciclo económico, pero estas obedecen a las características propias de su desarrollo. Concepto, evolución y funciones del dinero. Antes de la aparición del dinero como medio simplificador y eficiente de las transacciones comerciales, los intercambios comerciales se realizaban mediante el trueque, que era la forma de intercambio de bienes y servicios por otros bienes y servicios sin la mediación de una mercancía que funcionara como dinero. Esta forma de intercambios planteaba muchos inconvenientes por la existencia de la doble conciencia de necesidades, es decir, cómo saber si una libra de papa valía más que una libra de caña. Para solucionar estos grandes inconvenientes, las sociedades empezaron a utilizar diferentes recursos o materiales que sirvieran para realizar intercambios más fácilmente. Dentro de los primeros elementos que se usaron como formas de dinero estaba el ganado, la sal, las piedras, las conchas y otros que estaban asociados a la cultura misma de cada sociedad. A medida que crecieron las transacciones, se hizo necesario el desarrollo del papel moneda. Estos billetes estaban sujetos a ser convertibles a una cantidad equivalente de oro. Esto se denomina valor intrínseco. Poco a poco el dinero fue despojándose del valor intrínseco debido a la confianza del público, depositado en su valor monetario, el cual es respaldado por los bancos centrales. Hoy en día los billetes y monedas de curso legal se denominan dinero fiduciario, puesto que su valor no descansa en el valor intrínseco, sino en la aceptación forzosa con medio de pago. Se puede decir que dinero es todo aquello que cumple con las siguientes funciones. Medio de pago o cambio. Es aceptado ampliamente en una sociedad específica para comprar o pagar bienes, servicios o deudas, es decir, sirve como medio de intercambio. La unidad de cuenta. Posee un sistema de medida de valor que se expresa como unidad de medida de los precios. Permite comprar precios entre diversos bienes o servicios. O el depósito de valor, como su nombre lo indica, permite el almacenamiento de valor. Se puede ahorrar para realizar transacciones comerciales en el futuro. Principales políticas económicas: fiscal, monetaria y cambiaria. La política económica está compuesta por un conjunto de medidas o políticas adoptadas por un Estado con el fin de lograr estabilidad financiera, económica, social, en pro del crecimiento y desarrollo de la sociedad. Las principales políticas económicas son la política fiscal, política monetaria y política cambiaria. Política fiscal. Hace referencia a las decisiones tomadas por los gobiernos respecto a sus ingresos y gastos. Cuando los ingresos son mayores que los gastos, se dice que existe un superávit fiscal. Y cuando los ingresos son menores que los gastos, es decir, los gastos son mayores que los ingresos, se habla de déficit fiscal. Política monetaria. Está bajo la tutela de la autoridad monetaria de cada país. Sus decisiones aumentan o disminuyen la oferta monetaria con el fin de lograr la estabilidad financiera y de precios en coordinación con el crecimiento del país. Política cambiaria, relacionada con las decisiones discrecionales que una autoridad monetaria toma en materia cambiaria, perturbando así la cantidad de divisas existentes. Se considera un instrumento de la política monetaria. Ahora veremos los sistemas económicos.
Entre los sistemas económicos podemos encontrar la comunidad primitiva. Carece del concepto de propiedad privada y por tanto su organización social y estructura económica giraba en torno al concepto autoconsumo. Pocos o nulos medios de producción o instrumentos. Al desarrollarse esta comunidad comienzan a existir mejores medios de producción, trayendo consigo divisiones del trabajo, especialización y pocos excedentes de producción que se intercambiaban mediante la figura del trueque. Otro de los sistemas fue el esclavismo, que se caracterizó porque bajo este esquema económico se desarrolla la propiedad privada de los medios de producción, tanto de la propiedad como tal como del productor. Esta nueva organización social asume el concepto de esclavo como un bien más, un factor de producción, se es dueño de su fuerza de trabajo. También tenemos el sistema feudalismo, sistema económico y político asociado a la sociedad feudal. Se caracteriza porque los dueños de las tierras y de las propiedades eran monarcas, emperadores o reyes, quienes designaban a los señores feudales como administradores de las tierras y cosechas. Sistema capitalismo y socialismo. Tanto el capitalismo como el socialismo son sistemas políticos y económicos cuya concepción y dinámica económica es muy diferente. El capitalismo, que tiene como eje principal la propiedad privada y su explotación y asignación económica, se da en el mercado mediante el sistema de precios. Predomina el capital, la producción y la riqueza como características centrales. El control sobre los medios de producción está dictaminado directamente con el capital que se posee. De otro lado tenemos el socialismo, el cual busca eliminar el concepto de propiedad privada y de esta manera conseguir una sociedad sin clases sociales. El Estado es el dueño de los medios de producción y es quien controla el conjunto de la economía por medio de la planificación central. Eso fue todo por hoy sobre economía. Soy Marcos Morales, estudiante de Gestión Logística, y hasta una próxima.